Imagina que tienes que vigilar una estructura cilíndrica, como un aparcamiento de varias plantas, usando el menor número posible de cámaras. Cada cámara cubre su propia posición y las que tiene justo al lado. ¿Dónde las colocarías para tenerlo todo cubierto sin malgastar ni una sola? Parece un simple puzzle, pero encontrar la solución perfecta ha sido un desafío matemático durante décadas. Bienvenidos, hoy nos sumergimos en un trabajo que, contra todo pronóstico, resuelve precisamente eso para un tipo muy específico de cilindro. Tenemos delante un artículo de David R. Wishart que por fin calcula el número de dominación exacto para ciertos grafos de rejilla cilíndricos, y parece que lo ha conseguido a base de pura fuerza bruta computacional. Totalmente. Es un análisis que combina una estrategia de divide y vencerás con una potencia de cálculo casi absurda. Es fascinante porque consigue encajar a la fuerza dos piezas del puzzle que hasta ahora no coincidían. ¿Cuáles son esas dos piezas? Pues por un lado, el número mínimo teórico de cámaras que necesitas y por otro un plano real que te dice exactamente dónde ponerlas. Pues vamos a desgranar esto. La misión de hoy es entender cómo se acorrala un problema matemático, casi a base de agotamiento, hasta que no le queda más remedio que revelar su solución exacta. Para empezar, hay que poner las reglas del juego sobre la mesa. El artículo habla de conjunto dominante y número de dominación. Si seguimos con la analogía del aparcamiento, un conjunto dominante sería el conjunto de plazas donde colocamos las cámaras, ¿no? De tal forma que cada plaza o tiene una cámara o está pegada a una. Exacto, es una definición perfecta. Y en la jerga matemática, las plazas son vértices y las conexiones entre ellas son aristas. El conjunto dominante es esa selección de vértices estratégicos. ¿Y el número de dominación? Es el santo grial de este problema. El récord. El número mínimo de cámaras con el que te puedes salir con la tuya y tenerlo todo vigilado. Precisamente, la eficiencia en estado puro, ni una cámara de más. Y aquí el desafío está en la forma de la estructura. El artículo se centra en un grafo muy concreto, CN cruz PM. Suena críptico. Sí, pero es bastante visual. A ver, ayúdame a construirlo mentalmente. PM es un camino, que imagino como una simple línea de M puntos o M plazas de aparcamiento en fila. Eso es. Y CN es un ciclo, que sería un círculo de N plazas. Exacto. El producto CN cruz PM es como apilar esos círculos uno encima de otro. Justo eso. Apilas N círculos de esos círculos, uno por cada planta del aparcamiento, y conectas cada punto con su equivalente en la planta de arriba y en la de abajo. Vale. El resultado es una rejilla dibujada sobre la superficie de un cilindro. N es la circunferencia del cilindro y M es su altura. Un aparcamiento de M plantas con N plazas en círculo en cada planta. Entendido. El reto es dominar esa rejilla. Y por lo que dice el artículo, este problema no es del todo nuevo. Ya se había resuelto para un caso, digamos, amable. Sí, cuando la circunferencia N es un múltiplo de 5. ¿Por qué ese era más fácil? Porque, por así decirlo, el patrón óptimo para colocar las cámaras es muy regular, muy periódico. Encaja como un mosaico perfecto que se puede repetir hasta el infinito. Claro. El problema, el verdadero quebradero de cabeza, son los otros casos. Este trabajo se atreve con uno de los rebeldes. ¿Cuál? El caso en que N, al dividirlo entre 5, da un resto de 2. Parece un detalle sin importancia, pero intuyo que en matemáticas esos restos lo cambian todo. Lo cambian absolutamente todo. Rompen la simetría. Es como intentar embaldosar un suelo con baldosas pentagonales y descubrir que la habitación no tiene las medidas adecuadas. Entiendo. De repente, el patrón perfecto ya no funciona y tienes que empezar a hacer cortes y ajustes extraños en los bordes. Ahí es donde empieza la verdadera complejidad. Y para atacar esa complejidad, el autor introduce una idea que me ha volado la cabeza. En lugar de buscar la eficiencia, se pone a medir la dominación desperdiciada. ¿Por qué? Enfocarlo desde el punto de vista del despilfarro. Parece contraintuitivo. Es que es una genialidad, es darle la vuelta al problema. En un mundo ideal, cada cámara que pones en el centro del aparcamiento vigila 5 plazas. La suya y las 4 que tiene alrededor, norte, sur, este y oeste. Exacto. Ese es su potencial máximo. La dominación desperdiciada es una forma de medir cuánta de esa cobertura ideal se pierde en la práctica. Vale. ¿Y cómo se puede perder? Supongo que una forma es si 2 cámaras están muy cerca y vigilan la misma plaza. Eso es un solapamiento, un desperdicio claro. Ese es el principal. El solapamiento es el gran enemigo de la eficiencia. Pero hay otra fuente de desperdicio más sutil. ¿Cuál?
Los bordes. Las cámaras que pones en la planta de arriba del todo o en la de abajo del todo no tienen vecinos en una dirección, así que por narices no pueden cubrir a 5 vértices. Ah, claro. Su potencial está capado desde el principio. El desperdicio es la suma de todas esas pequeñas ineficiencias. Claro. Y si consigues calcular cuál es el mínimo desperdicio posible, el que es absolutamente inevitable, puedes usarlo para calcular el número mínimo de cámaras que necesitas. Es como decir, sé que voy a perder un 10% de eficiencia sí o sí, así que para cubrir el 100% del espacio necesito X cámaras. Exactamente. Pero aquí viene la parte complicada. ¿Cómo calculas ese desperdicio mínimo para un cilindro que puede ser altísimo? La estrategia de Wishart es un divide y vencerás. O sea, no analiza el cilindro entero. No, lo corta en rodajas, en subgrafos más pequeños, como se ve en la figura 1 del documento, calcula el desperdicio mínimo para cada tipo de rodaja y luego intenta sumarlos para estimar el desperdicio total. Pero al sumar las partes te da el total sin más. Me suena demasiado fácil. ¿Debe haber alguna trampa en los cortes? Ojalá fuera tan fácil. Ahí está el truco y la debilidad teórica del método, en mi opinión. A ver. Al sumar el desperdicio de cada rodaja, tienes un problema en las fronteras, en las uniones. Puedes acabar contando la cobertura de algunos puntos 2 veces. O no tener en cuenta las interacciones entre los patrones de una rodaja y la siguiente. Esto hace que tu cálculo del desperdicio mínimo no sea perfecto, que tenga lo que yo llamo fugas teóricas. O sea que la suma de las partes es solo una aproximación. Es una cota inferior, pero sabes que no es tan precisa como te gustaría. Es decir, es un método ingenioso, pero no es matemáticamente puro. Aún así parece que le funciona para mejorar lo que había. Veo que habla de usar rodajas de distintos tamaños. Y aquí es donde se ve el trabajo de artesano. El análisis anterior, que se cita en el artículo, usaba rodajas de un tamaño fijo, 10 filas. Vale. Wishart se da cuenta de que eso es muy rígido. Para empezar, ¿qué pasa si el cilindro no tiene una altura múltiplo de 10? Cierto. Así que primero calcula el desperdicio para rodajas más pequeñas, de 5 a 9 filas, para poder manejar esos restos. Pero luego va un paso más allá para tapar esas fugas teóricas. ¿Qué hace? Para las rodajas de los extremos del cilindro, las de arriba y abajo, prueba con tamaños más grandes, 11, 12 y 13 filas. Es un ajuste fino obsesivo para que su estimación del desperdicio sea lo más alta y precisa posible. Vale, un trabajo de chinos. ¿Y cómo calcula ese desperdicio mínimo para cada una de esas rodajas? No puede hacerlo a mano. Imposible. Aquí es donde entra la programación dinámica y la fuerza bruta. Usa un algoritmo que básicamente construye cilindros cada vez más largos, capa a capa. Y va calculando el desperdicio. Eso es, va calculando el desperdicio mínimo en cada paso. Espera un momento. Si el cilindro puede ser infinitamente alto, no puedes calcularlo todo. Llega un punto en que la cosa se vuelve... predecible. Has dado en el clavo. Eso es exactamente lo que busca, la periodicidad. Llega un punto en que el algoritmo se da cuenta de que añadir una nueva capa al cilindro siempre añade la misma cantidad de desperdicio. El patrón de ineficiencia se estabiliza. Justo. A partir de ese momento ya no necesita seguir construyendo el cilindro. Puede extrapolar el resultado para cualquier altura. Es un atajo computacional absolutamente fundamental. Claro, sin él sería imposible. Intratable. Pero menudo atajo, porque los números que da el artículo son para echarse a temblar. Para calcular el desperdicio en las rodajas de 12 filas, dice que un ordenador Intel Core i7 tardó 1 o 2 semanas. Sí, 1 o 2 semanas. Eso ya me parece una barbaridad para una sola pieza del puzzle. Y eso no es lo peor. ¿No? Es que para las de 13 filas, bueno, ahí la cosa se dispara. ¿A cuánto? Más de 3 meses usando 10 ordenadores a la vez. ¡Qué barbaridad! Y esto nos lleva a un debate casi filosófico en las matemáticas. Lo que Wishart ha hecho es brillante, pero ¿es esto una solución en el sentido clásico, una idea bella y universal? ¿O es una victoria de la fuerza bruta? Exacto. Es como si, en lugar de encontrar la combinación de una caja fuerte, la hubiéramos abierto con dinamita. Funciona, el resultado es correcto, pero no nos enseña nada sobre cómo funcionan las cerraduras. Es una solución que depende por completo del músculo computacional. Pero es una victoria. A veces, si la nuez es muy dura, necesitas un martillo pilón. No será elegante, pero te comes la nuez. Consiguió su objetivo. Una fórmula para la cota inferior, para ese número mínimo teórico de cámaras, que vale para cualquier cilindro, sea cual sea su altura n o su circunferencia m.
Siempre que n módulo 5 sea 2. Siempre que n módulo 5 sea 2, ¿cierto? Esa es la primera mitad del puzzle, y es un avance enorme. Es un avance, no lo niego, pero subraya una limitación preocupante. ¿En qué sentido? El propio autor lo admite. La técnica podría, en teoría, funcionar para los otros casos, cuando el resto es 1, 3 o 4. Pero requeriría usar rodajas aún más grandes, de 14, 15 o más filas. Y el tiempo de computación se volvería astronómico. Hablaríamos de años o incluso décadas de cálculo. el método no escala. Hemos ganado una batalla, pero no hemos encontrado un arma para ganar la guerra. De acuerdo, es una victoria pírrica en cierto modo. Pero volvamos a la batalla que sí ha ganado. Tiene ese número mágico, esa cota inferior. Ahora viene la pregunta del millón. ¿De verdad se puede conseguir ese número o es solo una fantasía matemática? Porque una cosa es decir, necesitas 27 cámaras y otra muy distinta es encontrar dónde ponerlas exactamente. Correcto. Demostrar la cota inferior no sirve de nada si no puedes demostrar que es alcanzable. Necesitas encontrar una cota superior que coincida. Y eso es construirlo. Y eso implica construir un ejemplo real, un conjunto dominante que tenga exactamente ese tamaño. Aquí es donde el trabajo pasa de la teoría abstracta a lo visual, a todas esas figuras llenas de puntos que vemos en el artículo. Y es donde se encuentra con algo. Con algo que él mismo califica de notable. ¿El qué? ¿Qué fue tan sorprendente después de meses de computación? Que las piezas encajaran. ¿Cómo que encajaran? Usó el mismo algoritmo que calculó el desperdicio para que le diera también los patrones de dominación óptimos para cada una de sus rodajas. Y luego, y esto lo admite él mismo, con un poco de ensayo y error, descubrió que podía unirlas para dominar el cilindro completo. O sea que el ordenador le dio las piezas de Lego. Exacto, un montón de piezas de Lego raras y él a mano descubrió cómo encajarlas. Las figuras del 2 al hecho son básicamente el manual de instrucciones de esas piezas. Estoy viendo los diagramas. Son rejillas con puntos pequeños, que son las plazas vacías, y puntos grandes, que son las cámaras. Pero, como dices, no parece un montaje sencillo. Menciona que tuvo que rotar algunas piezas, que solo las rodajas interiores con un número par de filas encajaban bien. Es como montar un mueble de IKEA, pero a nivel matemático. Es una analogía excelente. Y como en un mueble de IKEA, a veces la instrucción final es dale un golpecito aquí o ajusta este tornillo un cuarto de vuelta. Hay algo así en los diagramas. Fíjate en un detalle fascinante. A veces, para que dos piezas encajen, tiene que añadir un vértice extra, una cámara adicional que marcan con una estrella. Ah, sí, lo veo. Ese es el ajuste fino, casi artesanal, que hace que dos piezas industriales encajen a la perfección. O sea que no es un patrón limpio y repetitivo. Para nada. Es más bien un kit de montaje con piezas específicas para los extremos, piezas para el medio y unas instrucciones de montaje muy peculiares. Exactamente. Y esto refuerza mi punto anterior. No es una solución elegante y periódica. Es un apaño increíblemente inteligente. Funciona. Y encontrar ese manual de instrucciones es un logro inmenso. Pero la costura entre las piezas no es trivial. Claro. Sugiere que el caso n congruente con 2, módulo 5, tiene una estructura peculiar, casi accidental, que permite este montaje. Y de hecho, por lo que dices, para los otros casos no funcionó. El autor confirma que cuando intentó hacer lo mismo para los otros casos, resto 1, 3 o 4, las piezas que generaba el algoritmo simplemente no encajaban. El puzzle de los otros cilindros sigue sin solución. Entonces, si lo resumimos todo, el gran logro de este trabajo es que, para esta familia concreta de cilindros, ha conseguido que la teoría y la práctica se den la mano. Ha encontrado una fórmula para el número exacto de cámaras y además ha escrito el manual de instrucciones para colocarlas. Sí, esa fórmula final, que parece una pesadilla, Un poco. es ahora el valor exacto para una familia infinita de grafos, que antes solo tenía estimaciones. Se cierra una pregunta abierta en este campo. ¿Y lo hace con esa combinación tan particular? Sí, teoría de grafos, programación dinámica y una paciencia computacional casi sobrehumana. Pero lo que más me llama la atención, y creo que es lo más interesante, es lo que no se consiguió y la honestidad del autor al respecto. Parece genuinamente sorprendido de que su método haya funcionado para este caso. Y lo admite. Dice que es poco probable que sirva para los demás. Y esa es la reflexión final perfecta, ¿no? Yo creo que sí.
Porque en ciencia, a veces una solución para un problema específico abre más preguntas de las que cierra. La solución no ha revelado un principio general y elegante, sino que ha destacado una excepción casi milagrosa. La gran pregunta que ahora queda en el aire es: ¿qué demonios tiene de especial el caso N incongruente con 2 módulo 5? Esa es la pregunta. ¿Qué propiedad estructural oculta hace que estas piezas de puzzle generadas por ordenador encajen, mientras que sus primos cercanos, los cilindros con resto 1, 3 o 4, que parecen tan similares, se resisten a ser montados? Esa es la pregunta del millón. Quizás la forma en que el desperdicio inevitable se distribuye en las fronteras entre las rodajas se cancela de alguna manera mágica solo en este caso. Podría ser. O quizás los patrones óptimos generados tienen una simetría oculta que por pura casualidad es compatible entre sí. Este resultado es como encontrar una llave que abre una única puerta muy específica en un pasillo lleno de puertas cerradas. Y ahora el desafío no es solo forzar las otras puertas con más dinamita computacional, sino entender por qué esta llave en particular funcionó para esta puerta. Eso sí que nos enseñaría algo fundamental sobre la naturaleza de la dominación en grafos. Exacto. El verdadero avance no estará en resolver los otros casos, sino en explicar por qué este caso era resoluble en primer lugar. La respuesta por ahora sigue oculta entre los vértices y las aristas de esos cilindros. Un recordatorio de que incluso en los mundos más lógicos y estructurados, a veces la solución aparece de una forma que roza la magia. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Hasta la próxima.